Nuestra luna de miel la va a apagar ese viejo inútil, mi amor. Ni siquiera va a sospechar nada. Esas palabras salieron de la boca de mi propio hijo Roberto en una mañana de sábado, una hora antes de su boda. ¿Y sabes qué es lo que más duele? Se estaba riendo cuando lo dijo. Entonces, hazme un favor. Escucha esta historia hasta el final, y también comparte esta historia con quien necesite escucharla. Después me cuentas qué parte de ella realmente tocó tu corazón y desde qué ciudad me estás escuchando. Me llamo Esteban Herrera, tengo 72 años, y hoy te voy a contar algo que cambió para siempre la forma en que veo la palabra familia. Porque a veces, mi hijo, las personas que más amamos son las que más nos decepcionan. Era sábado por la mañana, el día de la boda de Roberto. Yo había despertado temprano, como siempre hago. A las 5:30 ya estaba en pie, tomando mi café negro en la cocina, mirando por la ventana mientras el sol apenas empezaba a iluminar las calles de Guadalajara. Esa mañana era especial. Mi único hijo se casaba. Después de tantos años de esperar, por fin iba a ver a Roberto formar su propia familia. Llevaba meses preparando todo, emocionado como un niño en Navidad. Roberto había dormido en casa la noche anterior. Era tradición, le dije. El novio no puede ver a la novia el día de la boda antes de la ceremonia. Así lo hicimos tu madre y yo. Él solo asintió sin mucho entusiasmo, pero yo pensé que eran los nervios normales de cualquier hombre antes de casarse. Daniela, su prometida, es una muchacha muy buena, dentista, trabajadora, siempre me trata con cariño. Desde la primera vez que vino hasta almorzar a casa, me cayó muy bien. Es de esas mujeres que todavía respetan a los mayores, que saben lo que significa la familia. Cuando Roberto se levantó esa mañana, yo ya llevaba horas despierto. Bajó a la cocina en pijama con esa cara de recién levantado que siempre tuvo desde niño. Buenos días, papá. Buenos días, mi hijo. ¿Dormiste bien? Más o menos. Estaba nervioso. Le preparé desayuno, huevos revueltos, tortillas calientitas, frijoles refritos como le gustan. Quería que ese día especial empezara perfecto para él. Mientras desayunaba, Roberto estaba callado. Yo pensé que era normal, que todos los novios se ponen así antes de la ceremonia. Le hice algunas preguntas sobre los preparativos, sobre si no se le había olvidado nada importante. Él respondía con monosílabos, la cabeza como en otro lado. ¿Todo bien con los invitados?, le pregunté. Sí, papá. Todo controlado. ¿Y el traje lo tienes listo? Sí, está arriba. Conversación seca. Pero yo no quise presionar. Era su día. Tenía derecho a estar nervioso. Después del desayuno, Roberto subió a su cuarto para bañarse y empezar a arreglarse. La ceremonia era a las 3 de la tarde en la iglesia de San Miguel, la misma donde me casé yo hace 45 años con María Guadalupe. Que en paz descanse. Me quedé en la sala tratando de ver televisión, pero la cabeza me volaba pensando en todo lo que iba a pasar ese día. La ceremonia, la fiesta, ver a mi hijo feliz al lado de una buena mujer. Después de tantos años, solo después de que María se fue, por fin iba a tener familia completa otra vez. Eran como las 10 de la mañana cuando escuché que Roberto estaba hablando por teléfono en su cuarto. La voz se oía fuerte, alegre, muy diferente de cómo había estado conmigo durante el desayuno. Pensé que sería con algún amigo arreglando detalles de último minuto, pero algo en su tono me llamó la atención. Se escuchaba. No sé cómo explicarlo. Como presumido. Como burlón. No era la voz de un hombre nervioso antes de su boda. Era otra cosa. Me levanté del sillón y caminé hacia la escalera. No era mi intención escuchar, pero la voz de Roberto se oía muy clara desde el segundo piso. Hablaba en español, pero en ese tono que usan los jóvenes cuando creen que nadie los está oyendo. No, mi amor. Te digo que ya está todo arreglado, decía el viejo. Ya pagó todo. Hotel 5 estrellas, comidas, paseos, todo incluido. Nosotros solo compramos los boletos de avión y ya se rió. Una risa que nunca le había escuchado antes. Una risa que me heló la sangre. Te juro que es así de fácil, Daniela. Toda nuestra luna de miel la va a apagar ese viejo inútil y ni siquiera va a sospechar nada. Desde niño he manejado así al pobre. Le hago creer que soy el hijo perfecto y él saca la cartera sin preguntar.
El mundo se me volvió pequeño en ese momento. Las piernas me empezaron a temblar. Me agarré del barandal de la escalera para no caerme. ¿Cómo que si me da pena?, siguió diciendo Roberto. ¿Pena de qué? El hombre vive solo en esa casa grande. No tienen que gastar su dinero. Mejor que nos sirva a nosotros, ¿no? Además, para eso están los padres, para mantener a los hijos. Él mismo se lo buscó por malcriarme tanto. Otra risa, más fuerte, más cruel. No, no, mi amor. No se va a dar cuenta de nada. Vas a ver que cuando regresemos de Cancún, le vamos a contar qué increíble estuvo todo. Le vamos a enseñar fotos, y el pobre se va a emocionar pensando que nos hizo felices. Es pan comido. Me quedé ahí parado, agarrado del barandal, sintiendo cómo se me rompía algo por dentro. Algo que había estado construyendo durante 37 años. Algo que creía que era inquebrantable. Que si lo quiero. Escuché que decía Roberto: «Ay, Daniela, no seas dramática. Claro que lo quiero, es mi papá. Pero eso no quita que sea un viejo ingenuo que se deja manejar fácil. Mientras él esté contento creyendo que es el mejor papá del mundo, nosotros vivimos cómodos. Es beneficio mutuo». Silencio. Roberto estaba escuchando lo que Daniela le decía del otro lado de la línea. «No, mi amor», siguió. «No tienes que sentirte mal. Él está feliz así. Le gusta sentirse útil. Le gusta ser el papá generoso. Si nosotros no le diéramos esa oportunidad, probablemente hasta se sentiría triste. En el fondo, le estamos haciendo un favor. No podía moverme. No podía respirar bien. 37 años de ser padre. 37 años de sacrificios, de trabajar duro para darle lo mejor, de sentirme orgulloso de mi hijo. Y era esto lo que él pensaba de mí. Un viejo inútil, un viejo ingenuo, un viejo que se deja manejar fácil. «Oye, mi amor», dijo Roberto, «tengo que colgar ya. En 1 hora viene el fotógrafo y todavía me tengo que bañar. Pero tranquila, que todo va a salir perfecto». El viejo inútil ya se encargó de todo. Colgó el teléfono. Yo me quedé ahí parado al pie de la escalera, sintiendo que el piso se movía debajo de mis pies. En menos de 5 minutos, todo lo que creía saber sobre mi hijo había cambiado para siempre. Pero, ¿sabes qué, mijo? En ese momento también se despertó algo en mí. Algo que había estado dormido durante muchos años. Algo que Roberto nunca había conocido de su padre. Porque si hay algo que aprendí en 42 años trabajando en el banco, es que nadie, absolutamente nadie, debe subestimar a Esteban Herrera. Y mi hijo estaba a punto de aprenderlo de la manera más dura. Me quedé ahí parado por no sé cuántos minutos tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Las palabras de Roberto seguían rebotando en mi cabeza como pelotas de ping-pong. Viejo inútil, se deja manejar fácil. Pan comido. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto, mi hijo? No era solo la traición. Era darme cuenta de que tal vez Roberto tenía razón. Tal vez sí me había dejado manejar fácil durante todos estos años. Subí lentamente a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama que compartí con María Guadalupe durante tantos años. Mis manos temblaban, no de miedo, no de tristeza, de rabia. Una rabia que no había sentido en décadas. Escuché el agua corriendo en el baño de Roberto. Se estaba bañando, preparándose para su gran día, probablemente cantando, contento, pensando en cómo había engañado una vez más a su viejo inútil de padre. Agarré el teléfono de mi mesa de noche. Tenía que hacer una llamada, pero primero necesitaba pensar bien las cosas. No iba a actuar por impulso como un muchacho. Iba a ser inteligente, estratégico. Verás, durante 42 años trabajé en el Banco Nacional. Empecé desde abajo como office boy, pero llegué hasta gerente regional. ¿Sabes cómo se llega a ese puesto, mi hijo? No solo con buenas intenciones. Se llega siendo astuto, sabiendo leer a las personas, sabiendo cuándo alguien te está viendo la cara. Y yo había estado ciego, completamente ciego. Pensé en todos esos años, todas las veces que Roberto llegaba a casa con una emergencia, el carro que se descompuso y necesitaba reparación cara, los cursos de capacitación que le iban a abrir muchas puertas, pero que yo tenía que pagar, las salidas con amigos donde siempre se le olvidaba la cartera. «Papá, ¿me prestas 1000 pesos?»
Te prometo que la próxima quincena te pago. Papá, se me ponchó una llanta, y el mecánico dice que necesito 2 nuevas. Papá, el jefe me invitó a cenar y no puedo quedar mal. ¿Me das para la cuenta? Y yo como siempre sacando la cartera, siempre creyendo que era mala suerte, que eran emergencias reales, que mi hijo solo necesitaba un poco de ayuda para salir adelante, pero no eran emergencias. Era su manera de vida, su manera de ver a su propio padre. El agua del baño se cerró. Roberto había terminado de bañarse. Pronto bajaría. Me preguntaría si todo estaba bien. Me daría algún abrazo fingido. Tal vez hasta me diría, «Gracias por todo, papá». Con esa sonrisa que ahora entendía que era completamente falsa, marqué el número que tenía guardado en mi libreta. Un número que no había usado en meses, pero que sabía de memoria. Hotel Presidente Intercontinental Cancún. ¿En qué le puedo ayudar? Habla Esteban Herrera. Tengo una reservación para la próxima semana a nombre de Roberto Herrera. Un momento, señor. Le busco. Sí, aquí está. Suite presidencial para 7 noches. Todo incluido. ¿En qué le puedo asistir? Necesito cancelar esa reservación. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Cancelar, señor, pero la reservación está pagada en su totalidad. Es una pena cancelar con tan poco tiempo de anticipación. No importa. Cancele todo. La suite, los servicios de spa que aparté para la señora, los paseos, las cenas especiales, todo. Señor Herrera, debo informarle que por la política del hotel, al cancelar con menos de 48 horas de anticipación, no podremos reembolsar el dinero. Lo entiendo perfectamente. No quiero reembolso, solo quiero la cancelación. Otra pausa más larga. ¿Estás seguro, señor? Estamos hablando de una cantidad considerable. Estoy completamente seguro. Cancele todo ahora mismo. Muy bien, señor. Procedo con la cancelación. ¿Puedo preguntarle el motivo? Es para nuestros registros internos. Digamos que hubo un cambio de planes inesperado. Colgué el teléfono. Primera llamada hecha, pero no era la única que tenía que hacer. Busqué en mi libreta el número de la agencia de viajes donde había reservado los paseos especiales. El tour en catamarán al atardecer, la visita a Chichén Itzá con guía privado, la cena romántica en el restaurante flotante, Cancún Travel Experiences. Buenos días. Habla Esteban Herrera. Tengo varias reservaciones para la próxima semana que necesito cancelar. Mientras explicaba lo que quería cancelar, escuché los pasos de Roberto bajando la escalera. Venía silbando una canción, silbando como si fuera el día más feliz de su vida. «Papá, todo bien», me gritó desde abajo. «Todo perfecto». Mi hijo le respondí solo haciendo unas llamadas de trabajo. Mentira. Igual que las mentiras que él me había estado diciendo durante años, terminé de cancelar los paseos. Luego llamé al restaurante La Isla, donde había hecho reservaciones especiales para 3 noches. Cancelé todo. Llamé al spa del hotel donde había apartado tratamientos de pareja para Roberto y Daniela. Cancelé todo. Llamé a la tienda de buceo donde había pagado por adelantado clases privadas para los dos. Cancelé todo. Con cada llamada que hacía sentía como si me estuviera quitando una venda de los ojos, como si estuviera despertando de un sueño que había durado 37 años. Roberto subió a buscarme. «Papá, ¿vienes a desayunar algo más? Te preparé café fresco». Lo miré. Ahí estaba mi hijo, el muchacho que había criado con tanto amor ofreciéndome café con esa sonrisa que ahora sabía que era mentira. Vestía una camiseta blanca y jeans, el pelo todavía húmedo del baño. Se veía feliz, relajado, sin la menor idea de lo que acababa de pasar. En un momento bajo, «Mi hijo, termino estas llamadas y vamos juntos. Todo bien. Te veo medio serio. Todo perfecto. Solo son cosas del trabajo de antes, ya sabes, pendientes que quedaron». N. Roberto asintió y bajó de nuevo. Yo me quedé ahí sentado, viendo cómo mi hijo se alejaba sin saber que su luna de miel paradisíaca acababa de convertirse en una pesadilla, pero todavía no había terminado. Agarré de nuevo el teléfono y marqué otro número. Este era el más importante de todos. Aeroméxico. ¿En qué le puedo ayudar? Necesito información sobre un vuelo. Los pasajeros son Roberto Herrera y Daniela Morales. Vuelo del domingo por la mañana de Guadalajara a Cancún. Un momento. Sí, aquí aparece la reservación. ¿Es usted uno de los pasajeros? Soy el padre de Roberto.
Él me pidió que checara los detalles del vuelo. Era mentira, pero necesitaba esa información. Los pasajeros tienen vuelo dominical a las 8:30 con llegada a Cancún a las 11:45. ¿Hay algún cambio que necesiten hacer? No. Por ahora no. Solo confirmando los horarios. Colgué y me quedé pensando. Roberto y Daniela llegarían a Cancún el domingo al mediodía. Irían directamente al hotel emocionados, cargando sus maletas, imaginándose la semana perfecta que les esperaba, y se iban a llevar la sorpresa de sus vidas. Miré el reloj. Eran las 11 de la mañana. En 4 horas, Roberto estaría casándose, creyendo que tenía a su padre comiendo de su mano, creyendo que había ganado una vez más. Pero en menos de 24 horas, cuando estuviera parado en la recepción de ese hotel en Cancún, se iba a dar cuenta de quién era realmente Esteban Herrera y de que a este viejo inútil, nadie, absolutamente nadie, le veía la cara, ni siquiera su propio hijo. Bajé a la cocina donde Roberto me esperaba con una taza de café humeante. Se había puesto una camisa azul claro y se veía. No sé cómo explicarte. Tranquilo, como alguien que tiene todo bajo control. ¿Ya terminaste con las llamadas, papá? Sí, mi hijo. Ya quedó todo arreglado. Y no mentía. Todo había quedado perfectamente arreglado. Roberto se sirvió más café y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había desayunado desde niño, donde María Guadalupe le preparaba sus comidas favoritas, donde yo le ayudaba con las tareas de la escuela. Papá, me dijo, quería hablarte de algo. Mi corazón se aceleró un poco. Sería posible que me fuera a confesar lo que había dicho por teléfono, que tuviera aunque sea un poquito de conciencia. Dime, Roberto, quería agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros, por el regalo de la luna de miel, por todo tu apoyo durante estos meses de preparativos. Me miró directo a los ojos. ¿Y sabes qué fue lo más impresionante de todo? Que parecía sincero, completamente sincero, como si realmente sintiera gratitud. Es mi obligación, mi hijo. Eres mi único hijo. No, papá. No es obligación. Es amor. Y Daniela y yo lo valoramos mucho. Sabemos que gastaste una fortuna en ese viaje. Una fortuna. Tenía razón en eso. 2 años completos de mi pensión se habían ido en esa reservación. 2 años trabajando desde los 16 hasta los 58. 2 años de levantarme a las 5 de la mañana. De aguantar jefes malhumorados. De contar cada peso para poder ahorrar algo. Me da mucha alegría poder hacer esto por ustedes, le dije. Y en ese momento, algo extraño pasó. Por un segundo recordé la emoción real que había sentido cuando hice esas reservaciones. La ilusión genuina de regalarle algo especial a mi hijo. Daniela está súper emocionada, siguió Roberto. Ayer en la noche no podía dormir de la emoción. Dice que nunca había estado en un lugar tan lujoso. Daniela, la pobre muchacha, no tenía idea de lo que su futuro esposo había dicho de mí esa mañana. Ella sí parecía agradecer genuinamente el regalo. Es una buena muchacha, Roberto. Cuídala. Por supuesto, papá. La amo mucho. Nos quedamos en silencio un momento tomando café, y en ese silencio yo pensaba en todas las veces que habíamos desayunado así. Padre e hijo conversando tranquilamente en la cocina. La primera vez que Roberto me trajo sus calificaciones del colegio, orgulloso porque había sacado puros 10. Yo estaba tan feliz que le compré una bicicleta nueva. La vez que llegó llorando porque una niña de su salón no quería ser su novia en el festival de la escuela. María le preparó chocolate caliente y yo le expliqué que ya habría otras niñas. El día que se graduó de la universidad, llegó a casa con su título emocionado y me dijo, «Papá, todo esto es gracias a ti. Nunca me faltó nada para estudiar». Esa noche lloré de alegría en mi cuarto. ¿En qué momento se había perdido todo eso? ¿Cuándo mi hijo había dejado de verme como su padre para verme como su banco personal? Papá, ¿estás bien? Te veo pensativo. Estoy bien, mijo. Solo recordando cosas. ¿Cómo que tu infancia cuando eras pequeño y me decías que querías ser como yo cuando crecieras? Roberto sonrió. Una sonrisa que parecía genuina. Todavía quiero ser como tú, papá. Eres un gran hombre. Esas palabras me dolieron más que las que había escuchado por teléfono, porque en ese momento, viéndolo ahí sentado, hablándome con cariño, recordé al niño que había sido,
al muchacho que corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo, al joven que me presentó a sus primeras novias con orgullo, y me pregunté qué había pasado. ¿En qué momento se había vuelto esto? Roberto, le dije, ¿tú crees que he sido un buen padre? La pregunta lo sorprendió. Se quedó pensando un momento antes de responder. Por supuesto que sí, papá. El mejor padre que alguien podría tener. Siempre has estado ahí para mí. Siempre me has dado todo lo que he necesitado. Todo lo que has necesitado. Sí, educación, casa, comida, apoyo emocional. Hasta cuando ya era adulto siempre me has ayudado cuando lo he necesitado. Ahí estaba la palabra clave, ayudado. Para él todo lo que yo hacía era ayuda, como si fuera mi obligación mantenerlo toda la vida. ¿Y tú qué has hecho por mí, Roberto? La pregunta lo desconcertó. Pude ver en sus ojos que no sabía qué responder. Pues bueno, papá, yo trato de ser un buen hijo, de visitarte, de incluirte en mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo? Silencio. Roberto se quedó viendo su taza de café, buscando una respuesta que no encontraba. Papá, no entiendo a dónde quieres llegar. Solo curiosidad, mi hijo. Cosas que piensa un viejo. Mentí. Sabía perfectamente a dónde quería llegar. Quería ver si Roberto era capaz de reconocer, aunque fuera un poquito, que nuestra relación había sido completamente unilateral durante años. Roberto miró su reloj. Oye, papá, ya son las 12. En una hora llegan los fotógrafos para las fotos del novio. ¿Te parece que me vaya alistando? Por supuesto, ve preparándote. Se levantó de la mesa y me dio un abrazo. Un abrazo fuerte de esos que parecen sinceros. Gracias por todo, papá. En serio, no sé qué haría sin ti. Subió las escaleras silbando otra vez, y yo me quedé ahí sentado con esas últimas palabras rebotando en mi cabeza. No sé qué haría sin ti. Bueno, Roberto, muy pronto vas a descubrirlo. Me levanté y lavé las tazas. Luego subí a mi cuarto y saqué mi traje de la closet, un traje gris oscuro que había mandado a ajustar especialmente para la boda. Quería verme impecable en las fotos. Quería que mi hijo se sintiera orgulloso de su padre. ¡Qué ironía! Mientras me cambiaba de ropa, seguí escuchando a Roberto moviéndose en su cuarto, preparándose para el que creía que sería el día más feliz de su vida. Y técnicamente lo iba a hacer porque ese día se iba a casar con una buena mujer que lo amaba de verdad, pero también iba a ser el día en que descubriría que su padre no era el viejo inútil que él pensaba. Me miré en el espejo. 72 años, cabello blanco, algunas arrugas, pero la espalda derecha y la mirada firme. Durante décadas esta había sido la cara de un hombre que se dejaba manipular por amor paternal. Pero hoy, por primera vez en años, era la cara de un hombre que había recuperado su dignidad, y Roberto estaba a punto de conocer a ese hombre. A la 1 de la tarde llegaron los fotógrafos, 2 muchachos jóvenes con cámaras profesionales y mucha energía. Roberto bajó vestido con su traje gris perla, corbata plateada, zapatos negros bien lustrados. Se veía guapo, elegante, como debe verse un novio el día de su boda. «Muy bien, señor Roberto», gritó uno de los fotógrafos. «¿Listos para las fotos más importantes de su vida?» Roberto sonrió para las cámaras. Esa sonrisa perfecta que había aprendido a usar desde niño cuando quería algo de mí. Me pidieron que me uniera para algunas fotos de padre e hijo. Nos colocamos en la sala junto al retrato de María Guadalupe que cuelga en la pared principal. «Perfecto, don Esteban. Ponga la mano en el hombro de su hijo. Así. Ahora sonrían los dos. Clic, clic, clic. Hermosa foto. Se nota el cariño entre ustedes dos». Si el fotógrafo supiera lo que yo había escuchado esa mañana, no habría dicho eso. Siguieron tomando fotos por toda la casa. Roberto posando en la escalera, en la entrada, en el jardín. En cada foto se veía feliz, emocionado, como un hombre que está viviendo el mejor día de su vida, y probablemente lo estaba viviendo. Después de todo, se estaba casando con una mujer que lo amaba. Iba a tener una luna de miel que él creía que sería espectacular y había engañado una vez más a su viejo inútil de padre. «Don Esteban», me dijo el fotógrafo, «¿qué se siente ver a su hijo casándose?» «Es muy emocionante», respondí. Roberto ha sido la alegría de mi vida desde que nació, y no mentía. Hasta esa mañana había sido exactamente eso. Y está emocionado por la luna de miel.
Nos contó que van a Cancún ahí, muy emocionado. Espero que sea un viaje inolvidable para ellos. Roberto me miró con esa sonrisa suya, pensando que yo seguía siendo el mismo de siempre. Mi papá es el mejor del mundo, le dijo al fotógrafo. Sin él, esta boda no habría sido posible. Más fotos, más sonrisas falsas, más actuación. A las 2:30, los fotógrafos guardaron sus equipos. Nos vemos en la iglesia, señor Roberto. Vamos a llegar temprano para capturar a los invitados llegando. Se fueron. La casa quedó en silencio otra vez. Roberto se sirvió un vaso de agua y se sentó en el sillón de la sala. Papá, ¿ya estás listo? Casi. Solo me falta la corbata. Nervioso. Debería estarlo. Roberto se rió. No, papá. Todo va a salir perfecto. Perfecto. Qué palabra tan interesante. Subí a mi cuarto a terminar de arreglar. Me puse la corbata azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Me peiné el cabello blanco hacia atrás. Me puse un poco de loción que María solía comprarme. Quería verme bien en las fotos, pero sobre todo, quería mantener mi dignidad durante toda la ceremonia, porque iba a ser difícil. Iba a ser muy difícil estar ahí parado, viendo a mi hijo intercambiar votos de amor y honestidad, sabiendo lo que realmente pensaba de mí. Mientras me ajustaba la corbata frente al espejo, pensé en María Guadalupe. ¿Qué habría hecho ella en mi lugar? Habría confrontado a Roberto directamente, habría cancelado todo como hice yo. María era más diplomática que yo. Siempre encontraba maneras suaves de corregir a Roberto cuando se portaba mal. Pero esto era diferente. Esto no era travesura de niño, era crueldad calculada de adulto. Bajé y encontré a Roberto revisando su teléfono. «¿Todo bien, mi hijo?» «Sí, papá». Solo viendo algunos mensajes de los amigos que ya llegaron a la iglesia. «¿Y Daniela, cómo está?» Nerviosa, pero emocionada. Su mamá dice que se ve hermosa en el vestido. Daniela, la pobre muchacha que se estaba casando sin saber la clase de hombre que era su novio. Una parte de mí quería protegerla, advertirle de alguna manera, pero otra parte sabía que no era mi lugar. Algunas lecciones cada quien tiene que aprenderlas por sí mismo. «Roberto», le dije, «quiero preguntarte algo antes de que salgamos para la iglesia. Dime, papá, ¿tú crees que Daniela te ama por quien eres o por lo que puedes darle?» La pregunta lo descolocó. Pude ver en su cara que no se la esperaba. «Pues claro que me ama por quien soy, papá». «¿Por qué me preguntas eso?» «Solo curiosidad». Es una pregunta que me hago a veces sobre las relaciones. Daniela no es interesada si es lo que insinúas. Ella tiene su propia carrera, su propio dinero. No necesita nada de mí. ¡Qué ironía! Roberto defendiendo a Daniela de ser interesada cuando él mismo era exactamente eso conmigo. Me da mucho gusto escuchar eso, mijo. Las relaciones deben estar basadas en amor genuino, no en conveniencia. Roberto asintió, sin captar la ironía de mis palabras. Exactamente, papá. El amor verdadero es cuando amas a alguien sin esperar nada a cambio. Tuve que controlarme para no reírme o para no llorar. No estaba seguro de cuál de las dos emociones era más fuerte en ese momento. «¿Ya es hora de irnos?», pregunté. Roberto miró su reloj. «Sí, mejor vamos saliendo. El tráfico del sábado puede estar pesado». Salimos de la casa juntos. Roberto cerró la puerta con llave y caminamos hacia mi coche, un Chevy Malibu 2018 que había comprado cuando me jubilé. No es lujoso, pero es cómodo y confiable. Durante el trayecto a la iglesia, Roberto iba callado mirando por la ventana. Yo manejaba despacio, disfrutando tal vez los últimos momentos de tranquilidad antes de la ceremonia. «Papá», me dijo de repente, «¿alguna vez te arrepientes de algo en tu vida?» Otra pregunta inesperada. «Por supuesto, mi hijo. Todos nos arrepentimos de algo. ¿De qué te arrepientes tú?» Pensé bien mi respuesta. «Me arrepiento de no haber sido más estricto contigo cuando eras joven, de haberte dado todo tan fácil. Creo que no te hice ningún favor». Roberto se quedó callado por un momento. «¿Crees que me malcriaste? ¿Tú qué crees?» «No sé. Nunca me he puesto a pensarlo realmente». Llegamos a la iglesia de San Miguel. Ya había varios coches estacionados afuera. Los invitados empezaban a llegar. Familias vestidas elegantemente, amigos de Roberto, compañeros de trabajo de Daniela.
Estacioné el coche y nos quedamos sentados por un momento. Roberto, le dije, quiero que sepas que pase lo que pase en la vida, siempre vas a ser mi hijo. Eso nunca va a cambiar. Me miró extrañado. Papá, ¿por qué me dices es eso? Hablas como si fuera a pasar algo malo. No va a pasar nada malo, mi hijo. Es solo que uno nunca sabe lo que trae el futuro. Y quería que lo supieras. Salimos del coche y caminamos hacia la entrada de la iglesia. La misma iglesia donde me casé con María hace 45 años. La misma iglesia donde habíamos bautizado a Roberto cuando era bebé. Los invitados nos saludaban, nos felicitaban, nos decían lo emocionante que era el día. Roberto recibía todos los comentarios con esa sonrisa suya, esa actuación perfecta. Y yo sonreía también porque sabía algo que nadie más en esa iglesia sabía. En menos de 24 horas, cuando Roberto estuviera parado en la recepción de un hotel en Cancún, sin reservación, sin suite presidencial, sin paseos románticos, sin cenas especiales, iba a entender finalmente quién era realmente su padre. Iba a entender que Esteban Herrera no era un viejo inútil. Era un hombre que había esperado 37 años para enseñarle una lección que nunca iba a olvidar. Entramos a la iglesia de San Miguel, y el aroma a flores frescas me golpeó inmediatamente. Daniela había elegido rosas blancas y lirios para decorar el altar, el mismo altar donde yo había jurado amor eterno a María Guadalupe décadas atrás. La iglesia se llenaba poco a poco. Reconocí a varias familias del barrio, amigos míos del banco que habían conocido a Roberto desde niño, compañeros de trabajo de él, todos sonrientes, todos emocionados por presenciar lo que creían que sería una celebración de amor verdadero. Don Esteban, me saludó doña Carmen, mi vecina de toda la vida. ¡Qué día tan hermoso! Roberto se ve guapísimo. Gracias, doña Carmen. Sí, está muy emocionado. ¿Y usted cómo se siente? Su único hijo casándose muy orgulloso. Mentí. Muy orgulloso de él. Roberto se alejó para saludar a sus amigos que habían llegado. Lo vi abrazándolos, riéndose, recibiendo palmadas en la espalda. El novio perfecto, en su día perfecto. Me senté en la primera banca del lado derecho, como corresponde al padre del novio. Desde ahí podía ver todo. Los invitados llegando, los arreglos florales, el altar donde mi hijo intercambiaría votos que prometía cumplir. A las 3:15 llegó la familia de Daniela, su madre, doña Esperanza, una señora elegante de unos 50 años. Su padre, don Miguel, contador público, un hombre serio pero amable, y sus dos hermanas menores vestidas de rosa como damas de honor. Doña Esperanza se acercó a saludarme. Don Esteban, qué alegría. Por fin nuestros hijos van a ser familia. Es un honor, doña Esperanza. Daniela es una muchacha excepcional. Y Roberto también. Se nota que usted lo educó muy bien. Es un joven trabajador responsable. Si ella supiera lo que yo había escuchado esa mañana. Hicimos lo que pudimos, mi esposa y yo, respondí. Que en paz descanse doña María. Estoy segura de que desde el cielo está muy feliz viendo este momento. Me quedé pensando en eso. ¿Estaría María feliz? ¿O estaría tan decepcionada como yo de lo que se había vuelto nuestro hijo? A las 3 en punto empezó a sonar la música. El padre González, que había oficiado mi boda y bautizado a Roberto, apareció en el altar vestido con sus ornamentos blancos. Roberto caminó hacia el altar acompañado de su padrino Javier, su mejor amigo, desde la secundaria. Se colocó del lado derecho, ajustándose la corbata nerviosamente. Por primera vez en el día lo vi genuinamente nervioso, tal vez porque sabía que en unos minutos estaría haciendo promesas solemnes delante de Dios. Promesas de honestidad, fidelidad, respeto. Palabras que sonaban extrañas viniendo de alguien que esa misma mañana había llamado viejo inútil a su propio padre. La música cambió. Era el momento de la entrada de la novia. Las puertas de la iglesia se abrieron y apareció Daniela del brazo de don Miguel. Llevaba un vestido blanco sencillo pero elegante, un velo largo que arrastraba ligeramente, y en sus manos un ramo de rosas blancas. Se veía hermosa, radiante, como debe verse una mujer el día de su boda. Toda la iglesia se puso de pie. Caminó lentamente por el pasillo central, sonriendo con lágrimas de felicidad en los ojos. Cuando llegó al altar, don Miguel le dio un beso en la frente,
y puso su mano en la de Roberto. «Cuídala mucho», mi hijo le susurró don Miguel a Roberto. «Con mi vida», respondió Roberto, y en ese momento, viéndolos ahí parados juntos, tan jóvenes, tan llenos de esperanza, sentí una punzada en el pecho, no de arrepentimiento por lo que había hecho, sino de tristeza por lo que Roberto había perdido sin darse cuenta. Había perdido la oportunidad de tener una relación genuina con su padre. Había cambiado amor sincero por manipulación calculada, y lo peor de todo era que ni siquiera se daba cuenta. El padre González comenzó la ceremonia. «Queridos hermanos, nos hemos reunido hoy para celebrar la unión en matrimonio de Roberto y Daniela». Mientras el sacerdote hablaba, yo observaba a mi hijo. Se veía feliz, emocionado, totalmente concentrado en Daniela. En ese momento parecía el muchacho bueno que había sido de niño. «El matrimonio es una institución sagrada», continuó el padre González, «basada en el amor, el respeto mutuo, la honestidad y la confianza». Honestidad. ¡Qué palabra tan poderosa! «Roberto», dijo el sacerdote, «prometes amar a Daniela en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en los momentos buenos y en los malos difíciles, hasta que la muerte los separe?» «Sí, prometo», respondió Roberto con voz firme. «Daniela, ¿prometes amar a Roberto en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en los momentos buenos y en los difíciles, hasta que la muerte los separe?» «Sí, prometo», respondió Daniela con la voz quebrada por la emoción. Intercambiaron anillos. Roberto le colocó la argolla a Daniela con manos temblorosas. Ella hizo lo mismo, sonriendo a través de las lágrimas. «Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre», declaró el padre González. «Pueden besarse». Roberto levantó el velo de Daniela y la besó suavemente. Toda la iglesia estalló en aplausos. Los recién casados se abrazaron radiantes de felicidad. En ese momento, Roberto miró hacia donde yo estaba sentado, me sonrió y me hizo una seña con la mano. Su sonrisa era genuina, llena de alegría. Por un segundo casi se me olvidó lo que había escuchado esa mañana, pero solo por un segundo. Después de la ceremonia, salimos todos al atrio de la iglesia para las fotos familiares. Los fotógrafos organizaron diferentes grupos, los novios solos, con la familia de él, con la familia de ella, con todos los invitados. «Don Esteban», me llamó uno de los fotógrafos, «necesitamos una foto de usted con los novios». Me coloqué entre Roberto y Daniela. Roberto me pasó el brazo por los hombros. «Gracias por todo, papá», me susurró al oído. «Sin ti nada de esto habría sido posible». Clic, clic, clic. «Perfecta. Una familia muy unida», comentó el fotógrafo. «Unida. ¡Qué ironía!». Después de las fotos, la gente empezó a dispersarse para ir al salón de la recepción. Roberto y Daniela se subieron a un coche decorado con flores que los llevaría al hotel donde sería la fiesta. «Papá», me dijo Roberto antes de subirse al coche, «nos vemos en el hotel y otra vez, gracias por todo. En serio, no sé cómo agradecerte. No tienes que agradecerme nada, mi hijo. Solo sé feliz. Lo voy a hacer, te lo prometo». El coche se alejó entre bocinazo ese y gritos de alegría. Los demás invitados empezaron a caminar hacia sus coches para seguir la caravana. Yo me quedé parado ahí por un momento, viendo alejarse el coche de mi hijo recién casado. En unas pocas horas, Roberto y Daniela estarían en su primera noche como esposos. Mañana temprano tomarían el avión a Cancún, emocionados por comenzar su luna de miel soñada. Y mañana al mediodía, cuando llegaran al hotel, descubrirían la primera lección real que Esteban Herrera le iba a enseñar a su hijo. La lección de que las acciones tienen consecuencias, la lección de que las palabras duelen y la lección de que este viejo inútil había estado escuchando todo el tiempo. Me subí a mi coche y manejé lentamente hacia el hotel de la recepción. Una parte de mí se sentía triste por lo que había hecho, pero una parte más grande se sentía en paz. Por primera vez en años me sentía respetado, y Roberto estaba a punto de aprender por qué. La recepción fue en el Hotel Real de Guadalajara, un lugar elegante, pero no demasiado caro. Roberto había insistido en que no quería que yo gastara mucho en la fiesta. «Con lo que ya gastaste en la luna de miel es más que suficiente, papá».
Me había dicho que he considerado de su parte, ¿verdad? Llegué al hotel y el salón ya estaba lleno de invitados. Había mariachis tocando en una esquina, mesas decoradas con centros de flores blancas y un buffet que se veía delicioso. Roberto y Daniela habían elegido todo con buen gusto. Me senté en la mesa principal junto a los padres de Daniela. Durante la cena, don Miguel y yo conversamos sobre trabajo, sobre la economía, sobre cosas de hombres mayores. Era una plática agradable, normal. Don Esteban, me dijo don Miguel mientras tomábamos una copa de vino. Quería agradecerle personalmente lo que hizo por los muchachos con el viaje de luna de miel. No tiene que agradecerme nada, don Miguel. Roberto es mi único hijo. Aún así, ese gesto habla muy bien de usted. Daniela estaba emocionadísima cuando se enteró. Dice que nunca había estado en un lugar tan lujoso. Me alegra que se sienta feliz. Cancún es hermoso. Mi esposa y yo fuimos hace unos años por nuestro aniversario. ¿Usted conoce? No, nunca he ido. Pero por lo que investigué, el hotel donde van a estar es de los mejores. Mentí. Ya no iban a estar en ningún hotel. Durante la cena, Roberto se acercó varias veces a nuestra mesa. Cada vez me daba las gracias. Otra vez me presentaba con invitados que no conocía como mi papá, el mejor hombre del mundo, y me incluía en todas las conversaciones. Era la actuación perfecta. El hijo agradecido, cariñoso, que respetaba y amaba a su padre. Papá, me dijo en uno de esos momentos, quiero que sepas que cuando regresemos de Cancún, Daniela y yo queremos invitarte a cenar para contarte todo sobre el viaje. Me encantaría, mi hijo, y también queremos empezar a venir más seguido a la casa. Daniela dice que le encanta platicar contigo, que le recuerdas a su abuelo. La casa siempre está abierta para ustedes. Gracias, papá. En serio, creo que ahora que estoy casado voy a valorar más la familia. Valorar más la familia. Si él supiera que ya era demasiado tarde para eso. La fiesta siguió hasta pasadas las 10 de la noche. Hubo baile, más música de mariachi, el típico vals de los novios. Roberto y Daniela se veían radiantes, completamente enamorados. Cuando llegó el momento de partir el pastel, Roberto pidió un micrófono. Quiero agradecer a todos por acompañarnos en este día tan especial, dijo con el brazo alrededor de la cintura de Daniela. Pero sobre todo quiero agradecer a mi papá, Esteban Herrera. Todos voltearon a verme, empezaron a aplaudir. Mi papá, continuó Roberto, ha sido el pilar de mi vida desde que nací. Después de que mi mamá murió, él se convirtió en padre y madre para mí. Me dio educación, valores, amor incondicional. Y ahora, para comenzar mi matrimonio, me regaló la luna de miel más increíble que Daniela y yo podríamos haber soñado. Más aplausos. La gente gritaba, ¿que hable don Esteban sin mi papá? Siguió Roberto con la voz quebrada por la emoción. Yo no sería el hombre que soy hoy. Todo lo bueno que tengo se lo debo a él. Gracias, papá. Te amo. Ti se acercó a mí y me dio un abrazo fuerte, largo, un abrazo que parecía completamente sincero. ¿Y sabes qué fue lo más confuso de todo? Que en ese momento, abrazando a mi hijo, escuchando sus palabras de agradecimiento, viendo las lágrimas en sus ojos, por un segundo dudé si había hecho lo correcto. Por un segundo pensé, ¿y si realmente me ama? ¿Y si esas palabras de la mañana fueron solo frustración momentánea? ¿Y si estoy siendo demasiado duro? Pero luego recordé su risa, esa risa cruel cuando dijo, viejo inútil. Y recordé el tono burlón cuando dijo, es pan comido manejarlo. Y se me quitaron todas las dudas. Gracias, mijo, le dije cuando se separó del abrazo. Que sean muy felices. La fiesta terminó cerca de la medianoche. Los invitados se fueron despidiendo poco a poco. Roberto y Daniela se quedaron hasta el final, agradeciendo a cada persona que se iba. Cuando ya solo quedábamos la familia cercana, Roberto se acercó a mí una última vez. Papá, mañana salimos muy temprano para el aeropuerto. El vuelo es a las 8:30. Lo sé, mijo. Que tengan buen viaje. ¿Vienes a despedirnos? Si quieren. Sí, por supuesto que queremos, ¿verdad, mi amor? Le preguntó a Daniela. Claro que sí, papá, respondió Daniela dándome un beso en la mejilla. Sin usted, este viaje no sería posible. Si ella supiera lo cierto que era eso.
Pasamos por ti a las 6:30, me dijo Roberto. Así desayunamos juntos antes de irnos. Perfecto, los espero. Nos despedimos ahí en la puerta del hotel. Roberto y Daniela se subieron a un taxi que los llevaría al departamento de él, donde pasarían su primera noche como esposos. Yo manejé de regreso a casa en silencio. La ciudad estaba tranquila, apenas había tráfico. Durante todo el camino pensé en lo que acababa de pasar. La boda había sido hermosa. Roberto se había casado con una buena mujer. La familia de Daniela era gente decente. Todo había salido perfecto, excepto por un pequeño detalle que Roberto descubriría en unas pocas horas. Llegué a casa y me senté en la sala, todavía vestido con mi traje de la boda. La casa estaba muy silenciosa. En la mesa del centro estaban los regalos que algunos invitados habían traído para Roberto y Daniela. Aparatos para la cocina, toallas, cosas para el hogar. Me quedé ahí sentado pensando en el día que había pasado, en las fotos, en la ceremonia, en los agradecimientos de Roberto, en los abrazos, en las palabras de amor, y pensé en lo extraño que es la vida. ¿Cómo alguien puede actuar con tanto cariño en público y hablar con tanto desprecio en privado? A la 1 de la mañana sonó mi teléfono. Era un mensaje de Roberto. Papá, gracias por el día más hermoso de mi vida. Te amo mucho. Nos vemos en unas horas para el desayuno. Leí el mensaje 3 veces, y cada vez que lo leía me confirmaba más que había tomado la decisión correcta. Porque si Roberto realmente me amaba como decía, nunca habría hablado de mí de esa manera. Si realmente me respetaba, nunca me habría llamado viejo inútil. Si realmente valoraba todo lo que había hecho por él, nunca habría dicho que era pan comido manipularme. Me cambié de ropa, me lavé los dientes y me acosté, pero no pude dormir inmediatamente. Mi mente seguía dando vueltas pensando en todo lo que había pasado y en todo lo que iba a pasar. En unas pocas horas, Roberto y Daniela estarían en el aeropuerto emocionados por su viaje. En unas pocas horas más, estarían volando hacia Cancún, imaginándose la semana perfecta que los esperaba. Y al mediodía, cuando llegaran al hotel y se acercaran al mostrador de recepción para hacer el check-in, escucharían las palabras que cambiarían todo. Lo siento mucho, señor Herrera, pero no tenemos ninguna reservación a su nombre. Esa iba a ser la primera lección, pero no iba a ser la última. Me desperté a las 5 de la mañana sin necesidad de despertador. Durante toda la noche había tenido un sueño inquieto pensando en lo que iba a pasar ese domingo. Me levanté, me bañé, me vestí con ropa cómoda, preparé café extra fuerte. Iba a necesitar toda mi energía para lo que venía. A las 6:15 sonó mi teléfono. Buenos días, papá. Era la voz alegre de Roberto. Ya estamos listos. Pasamos por ti en 15 minutos. Los espero, mi hijo. ¿Ya desayunaste? No, los esperaba para desayunar juntos. Perfecto. Daniela quiere ir a ese restaurante que está camino al aeropuerto, el que tiene esos chilaquiles que tanto me gustan. Como ustedes quieran. A las 6:30 en punto llegaron. Roberto tocó el claxon desde afuera. Salí de la casa, cerré con llave y me subí al asiento trasero de su coche. Buenos días, papá. Me saludó Daniela desde el asiento del copiloto. Se veía radiante, con una blusa amarilla y jeans. ¿Durmió bien? Muy bien, mi hija. ¿Y ustedes? ¿Cómo se sintieron en su primera noche de casados? Roberto se rió. Extraño, ¿verdad, mi amor? Despertar sabiendo que ya somos esposos. Hermoso, respondió Daniela tomándole la mano. No puedo creer que ya estemos casados. Manejamos hacia el restaurante El Buen Comer, un lugar sencillo, pero con comida deliciosa que quedaba camino al aeropuerto. Durante el trayecto, Roberto y Daniela no paraban de hablar sobre su viaje. ¿Sabes qué es lo que más me emociona, papá? Me dijo Daniela volteándose hacia atrás. El spa del hotel. Roberto me dijo que usted apartó tratamientos para los dos. Sí, mija. Pensé que después de todo el estrés de la boda les vendría bien relajarse. Qué detalle tan hermoso. Nunca me han dado un masaje profesional. Tebama va a encantar, mi amor, le dijo Roberto. Y los restaurantes del hotel se ven increíbles en las fotos. Vamos a comer como reyes. Y el paseo en catamarán, agregó Daniela. Ay, papá, de verdad no tenía que gastar tanto. Es el regalo de bodas más hermoso que alguien podría pedir.
dijo Roberto mirándome por el espejo retrovisor. En serio, papá. No sé cómo agradecerte. Ya lo iba a saber muy pronto. Llegamos al restaurante y pedimos una mesa cerca de la ventana. Roberto pidió chilaquiles rojos con pollo, Daniela unos huevos rancheros y yo café con pan tostado. No tenía mucha hambre. ¿Nervioso por el vuelo, papá?, me preguntó Roberto. ¿Por qué estaría nervioso? No sé. A veces a las personas mayores les da miedo que sus hijos viajen en avión. No, mi hijo. Solo quiero que sean felices. Vamos a hacerlo. Te prometo que vamos a disfrutar cada minuto de este viaje. Daniela sacó su teléfono y me enseñó fotos del hotel que había encontrado en internet. Mire, papá, qué hermoso se ve las albercas, las playas, los restaurantes. Es como un paraíso. Se ve muy bonito, mija. Roberto me dijo que la suite que usted reservó tiene vista al mar. Es cierto, eso espero. Mentí. ¡Ay, qué emoción! Voy a tomar millones de fotos para enseñarle cuando regresemos. Durante todo el desayuno ellos siguieron hablando del viaje. Planes para cada día. Lugares que querían visitar. Restaurantes donde querían cenar. Tenían todo calculado, minuto por minuto. Y yo los escuchaba asintiendo, sonriendo, fingiendo que todo iba a salir como ellos esperaban. ¿A qué hora cree que lleguemos al hotel, mi amor?, le preguntó Daniela a Roberto. El vuelo llega a las 11:45. Con el traslado al hotel, calculo que estaremos ahí al mediodía. Perfecto para almorzar y luego ir a la playa. Mediodía, exactamente cuando se iban a llevar la sorpresa de sus vidas, terminamos de desayunar y manejamos hacia el aeropuerto. Durante el camino, Roberto puso música alegre y cantaba junto con Daniela. Se veían como la pareja más feliz del mundo. En el aeropuerto los ayudé a bajar las maletas del coche, 2 maletas grandes llenas de ropa de playa, trajes de baño, vestidos ligeros para las cenas románticas que creían que iban a tener. Bueno, papá, me dijo Roberto en la puerta del aeropuerto, este es el momento de la despedida. Que tengan muy buen viaje, muchachos. Daniela me abrazó primero. Gracias por todo, papá. De verdad, usted es un ángel. Cuídense mucho, mi hija. Y cuida a este muchacho, por supuesto. Luego Roberto me abrazó. Un abrazo largo, fuerte. Papá, no tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por mí. No solo este viaje, sino toda mi vida. Eres el mejor padre que alguien podría tener. Solo sé feliz, Roberto. Es lo único que quiero. Lo voy a hacer. Te prometo que cuando regresemos voy a ser un mejor hijo. Voy a visitarte más. Voy a incluirte más en mi vida. Ya era hora de que madurara. Qué curioso que dijera eso precisamente ahora. Te amo, papá. Y yo a ti, mi hijo. Se separó del abrazo y tomó las maletas. Nos vemos en una semana. Te vamos a traer algo bonito de Cancún. No necesito nada, solo que regresen bien. Entraron al aeropuerto cargando sus maletas, volteando a saludarme con la mano. Los vi alejarse hasta que desaparecieron entre la multitud de viajeros. Me subí a mi coche y manejé de regreso a casa. Eran las 8 de la mañana. Su vuelo salía a las 8:30. En 3 horas y media estarían aterrizando en Cancún. En 4 horas estarían parados en la recepción del Hotel Presidente Intercontinental con sus maletas, sus sonrisas y sus expectativas de una semana perfecta. Y el empleado les diría, lo siento mucho, pero no aparece ninguna reservación a nombre de Roberto Herrera. Llegué a casa y me preparé otro café. Me senté en la sala, en el mismo sillón donde había estado sentado el día anterior cuando escuché a Roberto hablar por teléfono. Miré el reloj. 8:45. Su avión ya había despegado. No había marcha atrás. Durante las siguientes 3 horas intenté ver televisión, leer el periódico, hacer cualquier cosa para distraerme. Pero mi mente seguía calculando los tiempos. 9:30 ya están en el aire. 10:30. Ya llevan 2 horas de vuelo. 11:30. Ya deben estar empezando el descenso. A las 2 en punto sonó mi teléfono. Era un número desconocido con clave helada de Cancún. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Bueno, papá. Era la voz de Roberto, pero sonaba diferente, confundida, preocupada. Hola, mi hijo. ¿Ya llegaron bien? Sí, papá, pero hay un problema. ¿Qué clase de problema? Estamos en el hotel, pero no sé cómo explicarte.
Dicen que no hay ninguna reservación a nuestro nombre. Hice una pausa como si estuviera sorprendido. ¿Cómo que no hay reservación? Eso es imposible. Eso mismo le dije al señor de la recepción. Le enseñé los vouchers que me diste. Pero dice que todo fue cancelado ayer. ¿Cancelado por quién? No sé, papá. ¿Tú cancelaste algo? Otra pausa más larga. Roberto, le dije con voz muy calmada, necesito preguntarte algo. ¿Qué cosa, papá? ¿Tú realmente creías que yo no me iba a enterar de lo que dijiste ayer en la mañana? Silencio total del otro lado de la línea. Papá, no entiendo de qué hablas. No entiendes. En serio, no entiendes. Más silencio. Nuestra luna de miel la va a apagar ese viejo inútil. ¿Te suena familiar esa frase, Roberto? El silencio del otro lado de la línea duró casi un minuto completo. Podía escuchar el ruido de fondo del lobby del hotel, voces de otros huéspedes, música ambiental, pero Roberto no decía nada. Imagino que estaba ahí parado con el teléfono en la mano con Daniela a su lado, preguntándose qué estaba pasando, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Papá finalmente habló con la voz quebrada. Yo no sé de qué estás hablando. En serio, Roberto, vas a seguir mintiendo. Incluso ahora que ya sabes que te escuché. Otro silencio más corto esta vez, papá. Creo que hay una confusión. No hay confusión alguna, mi hijo. Te escuché perfectamente cuando le dijiste a Daniela que el viejo inútil iba a pagar todo y que ni siquiera iba a sospechar nada. Te escuché cuando dijiste que era pan comido manejarme. Te escuché cuando te reíste de mí. Papá, por favor. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Roberto? No es que me hayas llamado viejo inútil. No es que hayas dicho que era fácil manipularme. Lo que más me duele es que durante 37 años yo creí que tenía un hijo que me amaba, y resulta que solo tenía un hijo que me usaba. No es cierto, papá. Yo sí te amo. ¿Me amas? Así amas tú, Roberto, burlándote de las personas que amas, llamándolos inútiles a sus espaldas. Escuché que alguien más tomaba el teléfono. Era la voz de Daniela. Papá, soy Daniela. No entiendo qué está pasando. Roberto está muy alterado y no me quiere explicar. Daniela, mi hija, tu esposo te puede explicar perfectamente qué está pasando. Pregúntale qué me dijo de mí ayer por la mañana cuando hablaba contigo por teléfono. Roberto, ¿de qué habla tu papá? Escuché voces en el fondo, como si Roberto le estuviera susurrando algo a Daniela. Papá. Daniela volvió al teléfono, pero ahora su voz sonaba diferente, más fría. Usted canceló nuestra luna de miel por una conversación privada entre Roberto y yo. Daniela, yo no cancelé nada por una conversación privada. Cancelé todo por una falta de respeto que no estoy dispuesto a tolerar. Pero, papá, nosotros no tenemos dinero para pagar un hotel aquí. Gastamos todos nuestros ahorros en la boda y en los boletos de avión. Lo sé, mi hija, y lo siento mucho por ti, porque tú no tienes la culpa de nada, pero tu esposo sí la tiene. Roberto volvió a tomar el teléfono. Papá, está bien, ya entendí el mensaje, pero Daniela no tiene por qué pagar por algo que yo hice. Por favor, dime cómo podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué, Roberto, la reservación? Dime, ¿qué tengo que hacer para que reactives la reservación? No se puede reactivar nada, mi hijo. Todo está cancelado y no hay reembolso. Todo. También los paseos, los restaurantes, todo. Pero papá, eso costó una fortuna. Exactamente. Y la perdí toda por culpa de tu boca. Papá, por favor. Sé que me equivoqué. Sé que lo que dije estuvo muy mal, pero por favor piénsalo bien. ¿De verdad vas a destruir la luna de miel de tu único hijo por unas palabras que dije sin pensar? Sin pensar. Roberto, te estás escuchando. Llamarme viejo inútil no fue sin pensar. Decir que era pan comido. Manipularme no fue sin pensar. Reírte de mí no fue sin pensar. Fue exactamente lo que piensas de tu padre. No es lo que pienso de ti. Entonces, ¿por qué lo dijiste? ¿Por qué, Roberto? Porque estaba presumiendo con Daniela. Quería que supiera que yo tenía todo bajo control, que había conseguido un viaje increíble para nuestra luna de miel. Ah, entonces me usaste para presumir. ¡Qué lindo! No fue así. ¿Y cómo fue entonces? Explícame, Roberto. Explícame cómo llamar viejo inútil a tu padre es una forma de demostrar amor. Daniela volvió a tomar el teléfono. Papá, por favor. Sé que Roberto se equivocó, pero no puede perdonarlo.
Estamos aquí en el lobby del hotel con las maletas sin saber qué hacer. No tenemos dinero para otro hotel. ¿Sabes qué, Daniela? Durante años he perdonado a Roberto. He perdonado que me pida dinero cada mes. He perdonado que solo me visite cuando necesita algo. He perdonado que nunca me pregunte cómo estoy. Que nunca se ofrezcan a ayudarme en nada. He perdonado tanto que me convertí exactamente en lo que él dijo. Un viejo inútil que se deja manejar fácil. Papá, era Roberto otra vez. Pero ya no, mi hijo. Ya no voy a seguir permitiendo que me falten al respeto. Soy tu padre, no tu banco personal. Y merezco un poco de dignidad. Tienes razón, papá. Tienes toda la razón. He sido un mal hijo, pero por favor dame una oportunidad de arreglarlo. ¿Cómo vas a arreglarlo, Roberto? No sé, como tú quieras. Dime qué tengo que hacer. Lo que tienes que hacer es aprender a vivir sin que papá te resuelva todos los problemas. Lo que tienes que hacer es encontrar la manera de costear tu propia luna de miel. Lo que tienes que hacer es dejar de ver a tu padre como tu plan de emergencia económico. Pero, papá, no tenemos dinero. Ese ya no es mi problema, Roberto. Ese es tu problema. Tú eres un hombre casado de 37 años. Es hora de que actúes como tal. Entonces, ¿qué se supone que hagamos? ¿Nos regresamos a Guadalajara? Hagan lo que quieran, pero háganlo con su propio dinero. Papá, por favor, te prometo que cuando regresemos vamos a hablar. Te voy a demostrar que puedo cambiar. Roberto, las promesas ya no me interesan, los hechos me interesan. Y el hecho es que durante 37 años me has visto como un que puedes manipular a tu antojo. Bueno, pues él despertó. No eres un papá. Eres mi padre y te amo. Si me amaras, jamás habrías hablado de mí como lo hiciste. Fue un error. No fue un error, Roberto. Fue tu verdadera opinión de mí. ¿Y sabes qué? Tal vez tenías razón. Tal vez sí fui un viejo inútil durante muchos años, pero ya no más. ¿Qué quieres que haga entonces? Quiero que aprendas a resolver tus propios problemas. Quiero que aprendas a valorar lo que tienes y quiero que aprendas que las palabras tienen consecuencias. Está bien, papá. Mensaje recibido. Pero por favor, al menos dime, ¿hay alguna forma de que podamos arreglar esto? ¿Alguna forma de que me perdones? El perdón se gana, Roberto. No se pide. ¿Y cómo lo gano? Eso lo tienes que descubrir tú solo, porque parte del problema es que siempre he tenido que decirte qué hacer, cómo hacerlo, y hasta pagarte para que lo hagas. Hubo otro largo silencio. Papá, dijo Roberto finalmente con una voz que no le había escuchado en años, una voz de niño asustado. ¿Me odias? La pregunta me tomó por sorpresa. Por un momento, todo mi enojo se transformó en tristeza. No te odio, Roberto. Te amo. Por eso me duele tanto lo que dijiste. Por eso me duele tanto darme cuenta de que para ti soy solo una fuente de dinero. No eres solo eso. Entonces, ¿qué más soy para ti? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? Silencio. Exactamente. Continué. No puedes responder porque no ha pasado. Vas a cambiar eso, papá. Te lo juro. Ya veremos, mi hijo. Ya veremos. Papá, me dijo Roberto con voz temblorosa. Dame una última oportunidad, por favor. Dime qué puedo hacer para arreglar esto. Ya te lo dije, Roberto. Esto no se arregla con palabras, se arregla con acciones. Y esas acciones las tienes que tomar tú solo. Pero no sé por dónde empezar. Empieza por resolver tu luna de miel sin mi ayuda. Empieza por actuar como el hombre casado que ahora eres. Escuché que hablaba con Daniela en voz baja. No pude entender qué se decían, pero se oía como una discusión. Papá, volvió al teléfono. Daniela dice que hay hoteles más baratos en la zona hotelera, que tal vez podamos conseguir algo que esté dentro de nuestro presupuesto. Me parece una excelente idea, mijo. Pero, ¿y los paseos que habías apartado? ¿Y las cenas especiales? Todo eso también está perdido. Todo, Roberto, absolutamente todo. Pero papá, eso era mucho dinero. Era mucho dinero que gasté con mucho amor pensando en hacer feliz a mi hijo. Y resulta que mi hijo piensa que soy un viejo inútil. Ya no pienso eso. Ah, no. ¿Desde cuándo cambiaste de opinión? Desde que te diste cuenta de que te cacharon. Desde que me di cuenta de lo mucho que te lastimé, Roberto. ¿Sabes cuál es la diferencia entre estar arrepentido de lastimar a alguien
¿Y estar arrepentido de que te hayan cachado lastimando a alguien? ¿Cuál? Que si realmente estuvieras arrepentido de lastimarme, nunca me habrías lastimado en primer lugar. Pero como solo estás arrepentido de que te cacharon, lo único que lamentas son las consecuencias. Hubo una pausa larga. Podía escuchar el murmullo del lobby del hotel, el sonido de maletas rodando, personas hablando en inglés y español. Tienes razón, dijo finalmente Roberto. Tienes toda la razón, papá. He sido un egoísta toda mi vida. ¿Y qué vas a hacer al respecto? No sé. Dime tú. Roberto, ¿estás escuchándote? Hasta para cambiar quieres que yo te diga cómo no te das cuenta de que esa es exactamente la actitud que me tiene harto. Perdón, papá. Tienes razón otra vez. Daniela tomó el teléfono nuevamente. Papá, soy Daniela. Roberto me contó todo lo que pasó. Lo que él dijo estuvo muy mal y entiendo perfectamente por qué usted está enojado. Gracias por entenderlo, mija. Pero papá, ¿no cree que ya Roberto aprendió la lección? Está súper arrepentido. No para de llorar. Daniela, Roberto no está llorando porque se arrepiente de lo que dijo. Está llorando porque se le acabó el dinero gratis. No creo que sea así, papá. En serio, Daniela, dime una cosa. Roberto, ¿alguna vez te había contado que yo le doy dinero constantemente? Pues sí. Me había dicho que usted lo ayuda cuando tiene emergencias. Emergencias. ¿Te dijo que eran emergencias? Sí. ¿Y cuántas emergencias ha tenido Roberto en los 2 años que llevan juntos? Daniela se quedó callada. Piénsalo bien, mi hija. ¿Cuántas veces Roberto ha tenido que pedirle dinero a su papá para alguna emergencia? Bueno, ahora que lo pienso, han sido varias veces. ¿Brías o muchas? Muchas, admitió Daniela con voz pequeña. Exactamente, porque para Roberto yo no soy su papá, soy su cajero automático. Pero papá, eso va a cambiar. Yo me voy a encargar de que cambie. No, Daniela, tú no te vas a encargar de nada. Esa no es tu responsabilidad. Es responsabilidad de Roberto cambiar por sí mismo. Roberto volvió a tomar el teléfono. Papá, encontramos un hotel. Es más sencillo, pero está limpio y tiene alberca. Podemos pagarlo. Me da mucho gusto, mi hijo. De verdad, por supuesto. Me da gusto que estés resolviendo tus problemas por ti mismo. Papá, ¿crees que algún día me vas a perdonar? Roberto, yo ya te perdoné. El perdón no es el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la confianza. El perdón lo doy yo, pero la confianza la tienes que ganar tú. ¿Y cómo la gano? Demostrando que realmente cambiaste. No con palabras, sino con hechos. ¿Qué clase de hechos? Roberto, ahí vas otra vez. ¿No te das cuenta? Me estás preguntando qué hacer en lugar de pensar por ti mismo qué deberías hacer. Tienes razón, papá. Perdón. Cuando regresen de Cancún, si realmente quieres recuperar mi confianza, vas a tener que demostrarme que puedes ser un hijo de verdad, no solo cuando necesitas algo. ¿Me vas a dar esa oportunidad? Roberto, yo siempre te he dado oportunidades. El problema es que nunca las has aprovechado. Esta vez va a ser diferente. Eso espero, mi hijo. Por tu bien y por el bien de tu matrimonio. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Daniela se está dando cuenta de cómo eres realmente y no creo que le guste mucho lo que está viendo. Daniela, ¿está ahí todavía? Sí, aquí estoy, dijo Daniela. Claramente había estado escuchando toda la conversación. Mi amor, por favor, no me juzgues por esto. Sé que me porté mal con mi papá, pero eso no significa que te vaya a tratar mal a ti. Roberto, le dijo Daniela con una voz que sonaba diferente, más madura. Si así tratas a tu papá, que es el hombre que te dio la vida y te lo ha dado todo, ¿cómo sé que no me vas a tratar igual a mí cuando te convenga? Porque te amo. También se supone que amas a tu papá, y mira cómo hablas de él. Roberto se quedó callado. Daniela, tiene razón, le dije. Y es algo en lo que deberías pensar muy seriamente. Papá, me dijo Roberto con voz desesperada. Por favor, ayúdame. Dile a Daniela que puedo cambiar. Roberto, ¿me estás pidiendo que te ayude a convencer a tu esposa de que no eres la persona que acabas de demostrar que eres? Sí. No. No sé, mi hijo. Si quieres que Daniela confíe en ti, tienes que ganarte esa confianza tú solo, igual que conmigo. Escuché que en el fondo alguien hablaba en inglés.
Probablemente empleados del hotel preguntándoles si necesitaban ayuda. Papá, me dijo Daniela, nosotros ya nos vamos a ir al otro hotel, pero quiero que sepa que ahora entiendo muchas cosas que no entendía antes. ¿Cómo qué, mija? ¿Cómo por qué Roberto siempre tiene dinero para salir con sus amigos, pero nunca tiene para ayudarme cuando necesito algo? ¿Cómo por qué nunca quiere que vayamos a visitarlo a usted los fines de semana? ¿Cómo por qué siempre pone excusas cuando yo sugiero que le compremos algo bonito para el Día del Padre? Daniela intentó interrumpir a Roberto. No, Roberto, déjame hablar. Tu papá tiene razón. Has estado aprovechándote de él durante años, y yo no me había dado cuenta. Mi amor, por favor, Roberto. Yo me casé contigo pensando que eras un hombre responsable e independiente, pero resulta que eres un hombre de 37 años, que todavía depende de su papá para todo. Puedo cambiar eso, espero, Roberto, porque si no cambias, nuestro matrimonio va a tener muchos problemas. Me quedé impresionado. Daniela había entendido en una hora lo que a mí me había tomado años aceptar. Bueno, muchachos, les dije, los dejo para que vayan a su hotel y arreglen su situación. Papá, me dijo Roberto, cuando regresemos podemos hablar. Por supuesto, mijo. Mi casa siempre está abierta para ti. Gracias, papá. Y perdón, en serio. Perdón por todo. Ya sé, Roberto, ahora demuéstramelo. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi sala en silencio, procesando todo lo que había pasado. Por primera vez en años me sentía respetado. Por primera vez en años había puesto límites. Y por primera vez en años, Roberto iba a tener que enfrentar las consecuencias de sus acciones. La pregunta era, ¿realmente iba a aprender de esta lección? ¿O solo iba a esperar hasta que se me olvidara el enojo para volver hasta tal lo mismo de siempre? Solo el tiempo me lo diría. Los siguientes 7 días fueron los más tranquilos que había tenido en años. Sin llamadas de Roberto pidiendo dinero, sin emergencias que yo tenía que resolver, sin excusas que yo tenía que creer, solo silencio. Un silencio que al principio me incomodó, pero que poco a poco fui aprendiendo a disfrutar. El miércoles de esa semana, doña Carmen, mi vecina, vino a visitarme. Don Esteban, ¿cómo están los muchachos en Cancún? ¿Ya le mandaron fotos? ¿Están bien, doña Carmen, disfrutando su luna de miel? ¡Qué hermoso! Se nota que Roberto tiene un papá que lo quiere mucho. No cualquier padre regala un viaje así. Sí, le dije, pero a veces querer mucho puede ser un error. ¿Cómo dice? A veces cuando queremos tanto a nuestros hijos, les damos todo tan fácil que no les enseñamos el valor de las cosas. Doña Carmen me miró con curiosidad, pero no le expliqué más. Algunas lecciones cada quien las tiene que aprender por sí mismo. El viernes recibí un mensaje de texto de Roberto. Solo decía, papá, Cancún está hermoso. Gracias por la lección. Te amo. No le respondí. Todavía era muy pronto para palabras bonitas. El domingo en la tarde llegaron de vuelta. Roberto me habló desde en el aeropuerto. Papá, ya estamos en Guadalajara. ¿Podemos pasar a la casa? Por supuesto. No estás enojado. No estoy enojado, Roberto. Estoy esperando. ¿Esperando qué? A ver si realmente aprendiste algo, o si solo quieres que las cosas vuelvan a ser como antes. 1 hora después llegaron a la casa. Roberto tocó la puerta en lugar de usar su llave como siempre hacía. Un detalle pequeño pero significativo. Abrí la puerta y ahí estaban. Roberto se veía diferente, más serio, como si hubiera envejecido en esa semana. Daniela también se veía distinta, más madura, como si hubiera visto algo que no le gustó mucho. Hola, papá, me dijo Roberto. Hola, mi hijo. ¿Cómo estuvo el viaje? Diferente a lo que esperábamos, pero bueno, aprendimos mucho. Los invité a pasar. Se sentaron en la sala en el mismo lugar donde siempre se sentaban. Pero esta vez había algo distinto en el ambiente. Papá, me dijo Roberto, quiero pedirte perdón no solo por lo que dije el día de mi boda, sino por todo, por años de aprovecharme de ti, de tratarte como si fueras mi obligación en lugar de mi bendición. Te escucho, Roberto. Durante esta semana, cuando tuvimos que pagar nuestro propio hotel, nuestra propia comida, nuestros propios paseos, me di cuenta de lo mucho que me has dado durante toda mi vida, y me di cuenta de lo poco que te he dado a cambio. Daniela habló también. Papá,
Yo también quiero pedirle perdón por no haberme dado cuenta antes de cómo Roberto lo trataba, por haber sido parte del problema sin saberlo. Ustedes no me deben ningún perdón, muchachos, pero sí me deben respeto y sobre todo, Roberto, te debes respeto a ti mismo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que un hombre de 37 años no debería necesitar que su papá le resuelva la vida. Quiero decir que un esposo no debería depender de su suegro para mantener a su familia. Roberto bajó la cabeza. Tienes razón, papá, y por eso decidí algo. ¿Qué decidiste? Decidí que ya no te voy a pedir dinero para nada, ni para emergencias ni para nada. Voy a aprender a vivir con lo que gano. Y si realmente tienes una emergencia, entonces buscaré un préstamo en el banco, o vendré algo, o trabajaré extra. Pero no te voy a molestar más, Roberto. Le dije, eso está muy bien, pero quiero que entiendas algo. ¿Qué? No se trata solo del dinero, se trata del respeto, se trata de valorar lo que tienes, se trata de entender que yo no soy tu plan de emergencia, soy tu padre. Lo entiendo, papá. ¿De verdad lo entiendes? Sí, y por eso también decidí otra cosa. ¿Qué más decidiste? Quiero empezar a visitarte todos los domingos, no porque necesite algo, sino porque quiero pasar tiempo contigo. Quiero conocerte como persona, no solo como mi fuente de dinero. Esas palabras me llegaron al corazón. Durante años había esperado escuchar algo así. Y yo también quiero venir, agregó Daniela. Quiero que me enseñe a cocinar las recetas que le gustaban a doña María. Quiero escuchar historias de cuando Roberto era niño. Quiero ser parte de esta familia de verdad. Me encantaría, mi hija. Papá, me dijo Roberto, sé que no puedo borrar 37 años de ser un mal hijo en una semana, pero quiero intentarlo. Quiero ser el hijo que merecías tener. Roberto, tú siempre has sido el hijo que merecía tener. El problema es que yo no fui el padre que necesitabas. Te di todo tan fácil, que no te enseñé a valorar nada. ¿Me perdonas, papá? Ya te dije que te perdono, mi hijo, pero ahora necesito que me demuestres que realmente cambiaste. ¿Cómo? Con hechos, Roberto. Solo con hechos. Nos quedamos conversando hasta tarde. Por primera vez en años, Roberto me preguntó cómo me sentía, cómo había estado durante la semana, si necesitaba ayuda con algo en la casa. Por primera vez en años parecía genuinamente interesado en mi bienestar. Daniela me ayudó a preparar café y me contó sobre el hotel sencillo donde se quedaron, sobre cómo Roberto tuvo que buscar restaurantes baratos, sobre cómo por primera vez lo vio calcular cada peso antes de gastarlo. Fue bueno para él, papá, me dijo. Lo hizo más consciente de lo que cuestan las cosas. Cuando se fueron esa noche, Roberto me abrazó de una manera diferente. No era el abrazo rápido de siempre, sino un abrazo largo, de esos que duelen un poco porque sabes que están llenos de arrepentimiento real. Gracias, papá, me susurró al oído. Gracias por enseñarme esta lección. Sé que te dolió hacerlo, pero era necesario. Los siguientes meses fueron diferentes. Roberto cumplió su palabra. Venía todos los domingos, a veces solo para platicar, a veces para ayudarme con cosas de la casa. Daniela también venía y poco a poco se convirtió en la hija que nunca tuve. No me pidió dinero ni una sola vez, ni siquiera cuando su coche se descompuso y tuvo que caminar al trabajo durante una semana mientras juntaba dinero para la reparación. Pero lo más importante no fue que dejara de pedirme dinero. Lo más importante fue que empezó a tratarme como su padre, no como su banco personal. Y yo aprendí algo. También aprendí que a veces, para ayudar realmente a las personas que amamos, tenemos que dejar de ayudarlas. Aprendí que el amor verdadero a veces duele, pero que ese dolor es necesario para crecer. Aprendí que nunca es tarde para enseñar respeto ni para exigir dignidad. Y aprendí que este viejo inútil todavía tenía muchas lecciones por enseñar. 6 meses después, Roberto me llamó un día para contarme que él y Daniela habían ahorrado lo suficiente para irse de vacaciones por su cuenta a Puerto Vallarta, un lugar más modesto que Cancún, pero pagado con su propio esfuerzo. Papá, me dijo, estas van a ser nuestras primeras vacaciones reales, las primeras que pagamos nosotros solos. ¿Y cómo se siente? Se siente increíble, papá. Se siente como ser adulto de verdad. Y es por eso, mi hijo, que yo digo, nunca es tarde para enseñar y nunca es tarde para aprender.
Ahora me cuentas, si fueras tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Y aprovecha, me dices ahí, ¿tú de qué cantón de este mundo me estás escuchando?